Bienvenidos todos a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. Esta es la sesión 247, el capítulo 11 de Apocalipsis, es la parte número 6, la penúltima que vamos a ver del capítulo 11, que ya casi terminamos. Y si podemos ver aquí la diferencia, he cambiado el subtítulo a la iglesia. Anteriormente, que era parte del título del pasaje de esta Biblia, que decía los dos testigos, le puse la iglesia, ¿no? Porque en las sesiones pasadas hemos comentado que estos dos testigos se va a referir a la iglesia. Y la razón que tienen que ser dos testigos es porque anteriormente el testimonio de una persona no es suficiente. Necesita mínimo dos. Entonces es por eso que esta parte de la iglesia, la función y lo que tiene que ir y hablar, tiene que ser con estos dos, ¿ok? Que es parte de la cuestión, pues, de la extensión del evangelio, de que es cierto, tiene que verse con dos testigos, o en este caso para la iglesia. Así que hemos llegado ahorita ya a la parte, vimos hasta el versículo 13, veremos del 14 hacia adelante, son 19, son todos los que nos restan de este capítulo nada más. Y voy a leerlo para tener un poquito de contexto de lo que vamos a ver, ¿no? Esta es la séptima trompeta. Dice, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El título que pone ahí, que aunque no es parte de la cuestión del texto original, la séptima trompeta, y dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. O sea, hay demasiadas cuestiones aquí también de simbolismos, pero lo que yo quiero que veamos ahorita antes de empezar y ver es cómo, si lo tenemos que leer aquí, este pequeño pasaje, ¿no? También hay una celebración, ¿no? Aquí va a haber una cuestión de celebración, que es lo que quiero ahorita puntualizar. Así que la séptima, lo que dice séptima, la séptima trompeta que estamos viendo, Dios establece el reino consumado y ejecuta el juicio consumado. En esta parte. Es el anunciamiento que ya es y se termina. Entonces, hasta aquí se va a terminar nuevamente este, este paralelo, que son paralelos progresivos en todo Apocalipsis que se está escribiendo de esta manera. Aquí vamos a volver a terminar otro paralelo. Dios va a establecer el reino consumado y ejecuta su juicio que va a ser ya consumado. Así que vemos como en el versículo 14 dice el paréntesis, es un paréntesis teológico y literal del capítulo de 10 de Apocalipsis, del 1 al 11, perdón, del 10:1 al 11:13, donde ahora ha terminado. Ese es el fin. Todo lo anterior que estaba dentro de este paralelo, aquí ya vamos a terminar. Y por eso dice, el segundo ahí pasó. He aquí, el tercer ahí viene pronto. ¿Ok? Entonces, esto, aquí, ¿cómo podemos nosotros pensar la primera pregunta? Que ya viene la cuestión del final. De lo que leímos, pues no dice que sea el final como tal, pero para esto tenemos que también tomar en consideración los otros versículos que se han dado y por eso aquí dice, el segundo ay pasó. Y entonces viene ahora el tercer ay. Y también vean que viene el ángel, porque habla que el séptimo. Ahora, en el 9:13 al 21 habla, fíjense, ahorita entra con el sexto ángel y dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo,
al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Dice, así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Ok? Esta es lo que va a hacer la antesala. Ahora voy a volver a leerlo con o sea, esto es intencional, ¿verdad? Leer nuevamente el pasaje y veamos un poquito de lo que he comentado para ver si ya da un poco más de otro tipo de sentido. Así que va, el segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene. El séptimo ángel, en el anterior versículo, estábamos en el pasaje, estaba el sexto, el que acabo de leer. En este caso viene el séptimo ángel tocó la trompeta. Hasta aquí no puedo yo saber, y si ustedes o sea, háganse una pregunta de cómo sabemos que ya es la cuestión del fin, en donde dice, en el pasaje este no lo dice como tal. Lo vamos viendo. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Ok? Si yo lo quiero ver ahorita, va a venir lo que más claro, como les digo, pero aquí vemos cómo los reinos del mundo han venido a ser de nuestro día. Ahí parte de la celebración. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado de tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar al galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. En el 17 dice esto, sino que en los días de la voz, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, ¿ok? Vean que aquí es el séptimo ángel, entonces la séptima trompeta, porque cada uno va tocando una. Y si vemos el inicio que dice, y el séptimo ángel cuando toca la trompeta, así que del 17 está apuntando al versículo que estamos leyendo, a los versículos finales del 11. Pero dice, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él anunció a sus siervos los profetas. Esto es lo que yo voy a poder entender, que el cumplimiento del Dios sobre el pan de la historia ha llegado a su fin. Entonces, yo puedo concluir totalmente que esto va apuntando hacia allá. Ciertamente se podrá en algunos otros tipos de doctrinas determinar, ver otras cosas, pero en términos de doctrina reformada, así es como se ve. Es por lo tanto razonable asumir que los versículos del 15 al 19 que hemos hablado corresponden al tercer ay. ¿Ok? Ese es el tercer ay, que corresponden completamente. Es algo que va a venir todavía peor. ¿Y por qué es peor? Porque es el juicio. El juicio de Dios es terrible, totalmente terrible. ¿Ok? Porque lo que va a venir, pues, recordemos cuando en una de que leíamos que antes del tercero hay un silencio. Y parte del silencio, eso es como la antesala de algo
muy importante, terrible que va a venir. Y esto es parte de que se va anunciando. Entonces, si los versículos del 15 al 19 es la séptima trompeta, entonces en el 8:13 de Apocalipsis es claramente el tercer ay. El pasaje indica las acciones del juicio y redención y no son meramente una anticipación de tales acciones. No es nada más eso, sino las propias. No se tienen descripciones detalladas, ya que empiezan desde el 6 del capítulo, del 2 al 7. Es por eso que comentaba que el pasaje es cortito en este sentido. No se puede ver. ¿Por qué? Con tanto detalle que indiquen ahí, porque ya viene desde el 6:12 al 17. Y Juan sabe más descripciones de los mismos eventos que se van a tener más adelante, ¿ok? Por eso eres parte de estarlo leyendo de esta manera cíclica que se van dando en paralelos. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, es el versículo 11, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios, de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este es un anunciamiento de victoria que se viene. Esto se puede decir porque los enemigos del reino de Dios han sido derrotados y juzgados. ¿Ok? Eso es todo lo que está viendo. Ya han sido reinados, ya han sido juzgados, y es por eso que la consumación del reino, o sea, ahora sí, ya está, ya se tiene, ya se terminó. Dios ahora toma para él, fíjense aquí, esta es una cosa que me llamó la atención, para él el gobierno que anteriormente él permitió a Satanás tener sobre el mundo. Entonces, uno puede decir, no, pero Dios es el que gobierna, ciertamente sí, pero o sea, lo ha dado. Si leemos un poco también y vemos ahí en en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Cuando estábamos leyendo, como cuando Dios les da a las naciones, y esto pasa en la Torre de Babel, a estos otros seres, y ellos se corrompen. Y Dios toma de las naciones, o sea, se las da todas, y Él tiene una que solamente Él, una nueva que va a generar, a nacer de alguien de viejo, de una mujer que es estéril y vieja y no puede, y de ahí sale obviamente todo lo que sería Israel. Entonces va y permite a Satanás, porque si también sabemos y leemos, por ejemplo, en Efesios, el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, porque está aquí en ese sentido. Ha sido atado, lo hemos visto cuando Cristo viene, porque el atado es algo, no es que esté en aislamiento, porque ese es un concepto que lo veremos en el capítulo 20 por allá, pero es un concepto que el dispensacional quiere y ver como encadenado, así que dice encadenado, pero no son ni cadenas en esto, que no es una cuestión que lo tiene atrapado en total aislamiento y no puede salir, ¿no? Se hace cuando se trata de explicar este punto, es como si estuviera bajo arresto domiciliario, ¿no? Puede hacer más cosas, puede a lo mejor salir, puede ser esto, y anda rondando también, ¿ok? Entonces, esto es algo importante. Dice la séptima trompeta, de otra vez del mismo de este pasaje, de la misma forma que el séptimo sello y la séptima copa narra el fin de la historia, son cíclicos. Entonces, este sería el tercero que estaríamos viendo, el cumplimiento consumado del esperado reino mesiánico profetizado en el Antiguo Testamento ha llegado a su fin. Y eso es el mismo punto que viene en el 12:10. Por eso es importante leer con más detenimiento esta cuarta del 12:10. Cuando el reino se ha establecido y las huestes celestiales ofrecen alabanzas en respuesta. Esto lo vemos también en algo parecido a la escena que marca en Daniel 7 en estos versículos. Dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vean lo importante de que se ve como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Esto apunta precisamente y ya la visión que está porque dice, esta es visión, dice, miraba yo en la visión, esta visión tiene el cumplimiento precisamente en el juicio.
Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esto es en el reino de consumado, ¿ok? Se confunde muchas veces cuando ya Cristo viene y que está, no, el reino de Dios ya está, pero todavía no está. Por eso es ese concepto teológico, el ya, pero el todavía no. Ya inicia al momento que Cristo viene, por eso él dice, arrepentidos, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y por qué? Porque el rey está aquí y ya inicia. Por eso nosotros vivimos ya ahorita en nuestro tiempo el reino de Dios, pero no en su consumación, porque todavía es hasta cuando se llegue precisamente, digamos, en esta séptima trompeta, cuando el tercer ay, después ya inicia, porque ay es una cuestión obviamente pues así, de pesar, y es porque viene, es parte del juicio. Pero aquí vemos se le da reino y gloria en su consumación eternamente. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Esto de los reyes, vean aquí una cuestión. Los cuernos que va a describir de la bestia, en el capítulo 12 vamos a tener que ver también estas situaciones de los cuernos. Los cuernos, como está aquí, habla de que son reinos, ¿ok? No es un animal que está describiendo y que va a salir y como si fuera Godzilla, ni nada por el estilo. Por eso voy a acercar voy aquí al 16 nuevamente. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de estas cosas. Estos cuatro grandes bestias son cuatro reyes, perdón, que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Ok? A esta parte, si yo veo el 17, estas bestias, estos reinos que se están describiendo, de que los azotan, que los persiguen, y después dice, vendrá el reino a los santos del Altísimo, esto es hacia nosotros, y poseeremos o poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Esto es en el reino consumado. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en grande manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaban con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le habían salido, delante del cual habían caído tres. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. O sea, veamos que no está hablando de un animal, este reino, si lo quiero, y este reino hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Cuando todo esto pasa, así nada más como introducción, eso es parte de esos 3 años y medio en los cuales va a ser tremendo, porque se le va a permitir salir, no salir, sino liberarse. Ya no va a estar limitado para que el evangelio sea extendido, porque ya se está llegando al final. Y vemos aquí este reino, dice cuerno, hacía guerra contra los santos, contra toda la iglesia. Los santos son los escogidos y los vencía. Esto es lo mismo que hemos estado también viendo hasta que los vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Lo mismo, ¿no? Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será el cuarto reino en la tierra, el cual será diferente en todos los otros reinos, y en toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Vean, esta está apuntando que va a ser tremendo. Devorará, trillará y despedazará. Vemos esto es en esos 3 años y medio que leíamos en Apocalipsis, en los versículos anteriores. ¿Ok? Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Vean nuevamente el concepto de reinos,
de los cuernos con reinos y reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a los tres reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Vean otra vez este concepto, tiempos y medio tiempos, esos equivalen a esos 3 años y medio. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Entonces, yo espero que esto vaya siendo un poquito más claro de que está apuntando hacia la cuestión de del juicio, la consumación del reino y primeramente del juicio de realizado, el juicio final y de la consumación del reino. En la consumación es que a lo que recibiremos a ahora sí, todo este reino hacia nosotros. ¿Ok? Muy bien. En el versículo 16 del Apocalipsis, que estamos viendo en el 11, dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Si ustedes ven, hay cierta similitud en la manera que está escrita, porque Juan está tomando aquellos versículos precisamente. Recordemos que el público de Juan podía claramente ligarlo con estos otros versículos y entenderlo mejor. Pero vemos que aquí que la respuesta de estos 24 ancianos es la respuesta a la proclamación celestial, donde ellos están alabándole por el reino consumado, donde todos sus enemigos de Dios han sufrido su derrota final y el juicio. La adoración de los ancianos es similar sobre la que habla de la multitud celestial en el capítulo 19, versículo 6, que dice de Apocalipsis, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Obviamente es un capítulo más adelante y habla de las bodas, pero vean la similitud. Se va a volver a repetir otra vez otro paralelo. Dice, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino y las acciones justas, es las acciones justas de los santos. Esta esposa, entonces, si yo lo leo y vemos justa de los santos y todo, equivale a la iglesia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en el 18, y el último versículo que vamos a ver ahorita, porque hay que expandir un poquito este 18 y el 19, dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón de tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Describe la primera expresión del inicio y fin en este versículo. La última parte de este versículo, aquí indica con más detalle de la naturaleza de su juicio. Esto lo vamos a ir explicando un poco más en la próxima sesión para ir asimilando y entendiendo con más claridad todo.